Bienvenidos a Café Pórtico, donde la charla se sirve al calor del humeante bálsamo. Descubramos durante la siguiente hora si el café ayuda a quien duerme poco y sueña mucho. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta cita de Café Pórtico. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde ya de jueves 16 de abril, el jueves pandémico. Pero la vamos a pasar muy bien y sobre todo vamos a tener un tema muy interesante, sobre todo para los contribuyentes, porque estamos viviendo en una etapa, en un escenario muy atípico. Y esta tarde me da muchísimo gusto que nos acompañe y que haya aceptado nuestra invitación a la contadora Ariana Elizabeth Martínez Molina. Ella es integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, esta prestigiada organización gremial, y desde la Ciudad de México hacemos este enlace, esta comunicación contigo, Ariana. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buena tarde, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Oye, pues aquí en Zacatecas, aunque no lo creas, pues con un poquito de calor. Bueno, Ciudad de México no está también tan frío que digamos, está haciendo muchísimo calor y de pronto, pues bueno, se encierra en las casas, yo creo, este mismo calor, ¿no? Pero Sí, es un parte de poco. estar dentro de casa. Un poco. Ariana, tenemos el currículum de Ariana, naturalmente, su trayectoria, su formación, pero vamos a pedirte, Ariana, que mejor tú nos platiques un poco de tu formación académica y de tu trabajo profesional. Sí, por supuesto, muchas gracias. Pues bueno, yo soy contadora, soy egresada de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Tengo 3 especialidades, una que es en impuestos y 2 que están relacionados con temas financieros, son en finanzas específicamente, la otra en estrategia financiera y tengo una maestría en Contraloría. Llevo 16 años de trayectoria profesional, específicamente en temas fiscales, y mi carrera profesional empezó en una Big Four en el 2004 y de ahí, pues bueno, he tenido ciertos movimientos, ciertos saltos y actualmente estoy como directora fiscal corporativa. Caramba, así de muy concreto este currículum, esta trayectoria de Ariana, muy rico y de una gran experiencia. ¿Naciste en la Ciudad de México? Sí, correcto, nací en la Ciudad de México y pues prácticamente tanto por la vida académica como profesional, siempre he estado aquí en Ciudad de México. De pronto cuando trabajaba en la Big Four, dado que pues es una firma internacional, viajaba mucho. Sin embargo, pues eran asignaciones que no necesariamente me hacían estar mucho más allá probablemente de ciertos meses fuera de Ciudad de México. No obstante, pues toda la práctica ha sido acá en Ciudad de México. ¿Conoces Zacatecas? Sí, por supuesto. Fuimos a una boda Ah, hace algunos años con mis padres, entonces sí conozco. debes haberte quedado encantada con Zacatecas. Sí, por supuesto. Creo que nuestro México, cada uno de sus estados es muy rico en cuanto a cultura, en cuanto a culinario, en muchos temas yo creo que principalmente históricos también que enriquecen pues, la historia de nuestro país como tal. Pues vamos a entrar al tema, Ariana, si te parece. El escenario que hoy vivimos es un escenario muy atípico que nos ha obligado a muchos a una reclusión voluntaria en nuestras casas. Por eso es que estamos haciendo este tipo de programas con estas características. Este escenario obliga también a los contribuyentes a ciertos cambios y no solamente por la cuestión física de las ciudades de cada quien, sino también por la situación económica en la que nos encontramos, la obligación de hacer nuestra declaración anual como personas físicas. ¿Cuáles son las principales características que tiene para este ejercicio 2020?
Perfecto. Pues sí, efectivamente, como bien mencionas, estamos en el mes dentro del cual las personas físicas estamos obligadas a presentar nuestra declaración anual. Eso no significa que si alguien quiere presentarla en los meses de enero, febrero, marzo, no se considere como presentada. Lo que sucederá es que la fecha o el plazo de su presentación se entenderá el 1 de abril. ¿Qué especificaciones nos podemos encontrar? Pues bueno, es una declaración anual que normalmente ya está precargada. ¿A qué me refiero con esto? Que ya los ingresos están precargados, las retenciones en su caso que nos haga nuestro empleador. Si tenemos, por ejemplo, algunos ingresos que provienen del sistema financiero como tipo intereses, o inclusive si tenemos algún otro fondo de inversión que probablemente el rendimiento sean dividendos, todo esto viene como tal precargado. Y además, por ejemplo, en el caso específico, las deducciones personales. Cabe señalar que las deducciones personales, pues bueno, la que el propio sistema verifica que se tenga un CFDI y que se cumplan con otros requisitos, como por ejemplo honorarios médicos, donde es muy clara la ley y está expreso en que este tipo de erogaciones se tiene que hacer a través de una transferencia electrónica de fondos o a través de una tarjeta de crédito o débito. Entonces, normalmente, por ejemplo, podemos estar en algún hospital en donde pagamos una cuenta de 1,000 pesos en efectivo y que creemos que al tener el CFDI podría ser deducible. No obstante, pues sí, el requisito es estricto y tiene que cumplir con esta parte que te comento, de que se ha pagado de esta forma. Por lo tanto, es que esta información está precargada. En consecuencia, ya viene una tercera pestaña, que esta tercera pestaña nos habla de cuál es la determinación de nuestro impuesto, lo cual puede ser un saldo a favor o en su caso un saldo pues a cargo. Y si somos contribuyentes que normalmente vamos presentando nuestras declaraciones anuales y nos votara un saldo a favor, pues bueno, tenemos esta clave de 18 dígitos, clave con B, en la que nosotros en su caso de solicitar devolución al fisco, pues bueno, ya está este sistema automático de devoluciones en donde podríamos solicitarla, cumpliendo evidentemente con ciertos requisitos. Algo muy importante, ¿no? Yo creo que es no necesariamente la declaración está, déjame llamarlo así, con la información 100% correcta. Mi recomendación es que sí hagamos una revisión de nuestros ingresos acumulables, de nuestras retenciones, aquellos ingresos que por su naturaleza pueden ser exentos, porque pues evidentemente lo que sí hemos notado en la práctica y pasó al menos los primeros días del mes de abril es que se votaban ciertas diferencias. Y bueno, probablemente tu público podrá preguntar cómo podemos hacer esto. Esto lo podemos obtener pues a través de los CFDIs, por ejemplo, si nosotros somos empleados, es decir, que tengamos una relación personal subordinada, pues esto a través del CFDI que tiene la obligación el patrón de emitirnos, ahí es donde podemos hacer, déjame llamarlo, este cotejo de los ingresos, de las retenciones, inclusive la parte que pudiera estar exenta. Un ejemplo sería el aguinaldo como tal, o alguna otra prestación de previsión social, por ejemplo, pero sí es muy importante, en mi opinión, que hagan un cotejo, que hagan una revisión, un vaciado en Excel de esta información para doble confirmar que es lo que es y no está de más ni está de menos, porque si no, efectivamente, pues bueno, vamos a tener ahí dolores de cabeza con el fisco mexicano. Oye, pues esto que nos has comentado, pues es parte de lenguaje técnico, parte de ciertas cosas a las que no estamos muy acostumbrados como personas físicas. Incluso yo creo que hay muchas personas que desconocen si deben o no hacer su declaración anual, ¿verdad? Entonces, en primer término, ¿quiénes debemos hacer nuestra declaración? Y por otro lado, ¿cuáles son los aspectos que debemos de cuidar también? Por supuesto. Pues bueno, dependerá del tipo de ingreso que percibamos y con base en eso, cuál va a ser el capítulo que nos es aplicable dentro del título cuarto que está en la ley del impuesto sobre la renta. Podemos ser una persona física que seamos meramente empleados. Habrá también personas que únicamente presten servicios profesionales. Pueden haber otros que realicen actividades empresariales.
otros que, por ejemplo, únicamente se dediquen a arrendar propiedades como tal, ¿no? Que puede ser casa habitación, puede ser para uso industrial, dependiendo ahí cuál haya sido la inversión. Pueden ser personas físicas que inclusive únicamente tengan, por ejemplo, inversiones que les generen rendimientos, tipo intereses, tipo dividendos, etcétera. Yo te diría aquí, Juan, que una de las situaciones más relevantes o probablemente donde la mayoría de las personas físicas nos encontramos es en el régimen de sueldos y salarios. Entonces, cuando nos encontramos ante este régimen, pues sí, como tú bien mencionas, no necesariamente todos estamos obligados a presentar una declaración anual. De entrada, yo te diría, la generalidad es, si tú tienes ingresos que se topen hasta 400,000 pesos únicamente por sueldos y salarios, en su caso, no tienes la obligación de presentar tu declaración. No obstante, si, por ejemplo, tú efectuaste estas deducciones que técnicamente se le llaman deducciones personales, que te las voy a agrupar, por ejemplo, en temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con educación, temas que tienen que ver con otros, como pueden ser funerarios, cuando haces aportaciones a Afore, donativos, etcétera, pues bueno, lo que sí te permite la propia ley, inclusive hay una regla miscelánea, es que se incluyan estos gastos o estas deducciones personales, se votara un saldo a favor en beneficio del contribuyente, pues claro que ahí perfectamente puedes presentar tu declaración anual. No obstante, quienes sí están obligados a presentar su declaración anual son, por ejemplo, aquellas personas que no nada más obtengan ingresos por sueldos y salarios, sino también, por ejemplo, no sé, intereses, rentas, etcétera. Ahora bien, si es una persona física que obtiene ingresos por sueldos y salarios, pero además obtiene intereses y esto no excede de 400,000 pesos, puede optar por no presentarla. Pero sí y solo sí, estos intereses no exceden 100,000 pesos. Y me refiero a los intereses reales. Como tema técnico, un interés real no es más que el interés que efectivamente pagas menos el ajuste anual por inflación, que es la inflación que estamos pues viviendo en nuestro país, ¿no? Ahorita pues está muy moderado, pero hace muchísimos años existía una cosa que se llamaba componente inflacionario cuando hablábamos de inflaciones enormes, después se cambia el nombre, ahora es un ajuste anual por inflación, y pues bueno, entonces te decía, estas personas podrían también no presentar la anual. Ahora, si eres una persona física, por ejemplo, que tuviste 2 empleadores en el mismo ejercicio fiscal, estás obligado a presentarla. O bien puede ser que tú hayas terminado la relación personal subordinada antes del 31 de diciembre y también tendrías que presentarlo. O bien, por ejemplo, puede ser una persona que tú decidiste manifestar por escrito a tu patrón que vas a presentar tu declaración anual. Pero en realidad, donde pues viene nuestro artículo que nos habla respecto de la obligación de presentar la declaración anual, pues nos habla cuando hayamos obtenido ingresos en el ejercicio, para efectos prácticos el ejercicio es de enero a diciembre, por ejemplo, ese es nuestro año calendario, nuestro ejercicio fiscal. Cuando hayamos obtenido ingresos por 500,000 pesos, déjame llamarlo de 500,001 hacia arriba, tenemos la obligación como tal. Es importante mencionar que los ingresos no nada más significa que sean los que sean acumulables. Podemos tener también ingresos que puedan ser exentos o inclusive aquellos ingresos por los que por alguna razón ya pagamos un impuesto definitivo y aún así suman. Entonces ahí te diría que sí estamos obligados ya a presentar nuestra declaración anual. Los demás, déjame llamarlos regímenes, que puede ser pues por arrendamiento, que puede ser por servicios profesionales, ellos tienen obligaciones que pueden ser inclusive mensuales, hay otras que pueden ser bimestrales, etcétera, dependiendo qué régimen se encuentre una persona física, pero yo te diría que bueno, esos tienen ya particularidades, hay algunos de estas personas físicas que tienen obligación inclusive de presentar lo que le llamamos técnicamente pagos provisionales de renta, que no es otra cosa más que un anticipo del impuesto anual. Inclusive también pueden ser contribuyentes del IVA, entonces ahí ya son otro tipo de obligaciones que sí tienen pues particularidades con base nuevamente en qué capítulo estén tributando. Estamos conversando con Ariana Elizabeth Martínez Molina, con una amplia trayectoria y formación académica y profesional. Nos manda una pregunta nuestra audiencia, Ariana, y nos dice lo siguiente: personas físicas fueron notificadas por medio de la plataforma que su devolución fue rechazada y algunos hasta deben pagar un ICR
que es hasta 10 veces superior a la devolución. ¿Qué hacer si el SAT no te devolvió impuestos? ¿Esto afecta? Por supuesto que afecta y efectivamente es parte de estas, déjame llamarlo, errores que se encontraron en la plataforma, sobre todo en los primeros días de este mes de abril del 2020. Y sí, efectivamente, había personas que se metían a su declaración precargada, les votaba, un saldo a favor, y con base en eso ya la presentaban, sin revisar nuevamente ingresos acumulables o deducciones que se hayan podido incluir, como las personales o inclusive las retenciones. No obstante, lo que sí también vimos es que efectivamente, aunque información estuviera técnicamente bien cargada, o sea, que estuviera correcta la información, efectivamente salía esta notificación a través del fisco en donde hacía mención que no se tenía un saldo a favor, que se tenía un impuesto a cargo, y como bien mencionas, esta noticia salió hasta de 10 veces lo que se supone que a ti te debería de determinar con base pues en un calculito que tú realices en Excel, ¿no? Sí es un problema, por supuesto, sin embargo, pues es una aclaración que se tiene que realizar a través de esta persona física o este contribuyente. Yo les diría, o la mejor recomendación es siempre acérquense a un contador o a un fiscalista. Hay que tener mucho cuidado siempre lo que nosotros comunicamos al fisco y de la misma manera qué es lo que nos está comunicando el fisco. Sabemos que el medio de comunicación o la aplicación, déjame llamarla así, entre el fisco y los contribuyentes es lo que se conoce como buzón tributario, en donde nosotros tenemos que dar de alta una cuenta. Evidentemente es una cuenta de correo donde normalmente la veamos, porque si no la vemos, pues ahí va a quedar la notificación y nunca nos vamos a dar cuenta de esta situación. Entonces, sí, es muy recomendable que se pueda verificar este buzón para ver cuál es la notificación en su caso que nos esté realizando el fisco y entender qué procede. Y nuevamente, esto se hace a través de aclaraciones o inclusive pues algún escrito libre que se tenga que presentar con cierta información. Nada más que sí, nuevamente mi opinión es acérquense con un especialista para tener cuidado con lo que se expresa. Porque, por ejemplo, si utilizamos, no sé, nuestra e-firma, que es este dispositivo que ya es nuestra firma, la firma autógrafa, correcto, pues nosotros estamos protestando bajo decir verdad, que yo te estoy declarando lo correcto y que mi información que te estoy proporcionando es la que es y que no te estoy manifestando algo que no sea cierto, falso, lo que sea. Hay que tener nuevamente cuidado con esto y sí, fue un error, se encontraron muchísimos casos y desafortunadamente por presentarlos en el momento, pues para poder tener un saldo a favor, votaron este tipo de inconsistencias. Caramba, de veras que es bien delicado y Hacienda es, pero durísima con todos los contribuyentes y luego hacen una especie de acuerdo con los gobiernos estatales y te van a notificar de inmediato si es que tuviste un retraso de un día. Al siguiente día ya tienes al notificador en tu casa y ya tienes la notificación y, o sea, esto es muy, muy en serio. En este escenario, Ariana, que estamos viviendo actualmente de la pandemia del coronavirus, no hay exenciones, no hay postergación de plazos para presentar la declaración, ¿verdad? Mira, efectivamente, déjame decirte que con base en lo que actualmente estamos viviendo, que pues ya sabemos que se le conoce técnicamente como una emergencia sanitaria más que una contingencia, por todo lo que conlleva, efectivamente no tenemos ningún tipo de comunicado oficial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por nuestro Servicio de Administración Tributaria, tampoco hay un decreto presidencial, no tenemos algo que realmente nos hable de este tipo de beneficios, facilidades, flexibilidad de pago, como queramos técnicamente llamar, ¿no? ¿Qué es lo que sí existe? Y no necesariamente es algo que viene ahorita de nuevamente, de un beneficio que nos estén dando derivado de esta, pues, pandemia. Lo que sí existe, por ejemplo, es en el Código Fiscal, para personas morales, la posibilidad de poder pagar ya sea en parcialidades o bien en un diferimiento. Pero no es tan fácil porque se requiere obtener una autorización. En la práctica lo hemos visto, pero lo hemos visto, por ejemplo, con base en
créditos fiscales, ¿no? En donde estamos haciendo una negociación de poder pagar el crédito fiscal con base en ciertas parcialidades. No obstante, no necesariamente en un impuesto, déjame llamarlo normal. Eso sí, personas morales en el momento uno tendrá que al menos hacer un desembolso de un 20%. Estas parcialidades también no van a poder exceder, si no mal recuerdo, para las personas morales son 36 meses. Para las personas físicas hay una regla miscelánea donde también se te permite, en caso de que tengas un impuesto a cargo, poder hacer parcialidades. Lo que sí es, presentas tu declaración anual. Una vez que presentas tu anual, tienes que pagar tu primera parcialidad. Tú podrás ahí poner las parcialidades que realmente vas a poder, déjame llamarlo, pagar el impuesto. No obstante, no pueden pasar de 6. Además, tienes que pagar la primera cuando presentas tu declaración anual y no puede haber una falta de que, en el mes 2 pago, en el 3 pues ya no pago. No hay forma. Nosotros sí tenemos que ser muy puntuales con esto, pero nuevamente es algo que ya existía o en código fiscal o a través de una regla miscelánea. Eso es lo que hoy sí tenemos. Fíjate, eso ya existía, está dentro de la ley y muchos lo desconocemos. Exacto, sí, efectivamente, muchos lo desconocemos como tal. Y bueno, simplemente pues aquí nuevamente la prudencia, probablemente tener acercamiento con algún especialista. Yo creo que es súper recomendable también ver la situación en particular, la situación que estás viviendo. Si, por ejemplo, sabemos que puede ser una falta de flujo de efectivo real, porque tienes que hacer frente a sueldos y salarios, porque tienes que hacer frente a gastos fijos que no podemos no volver a pagarlos porque algo puede suceder, como pagar la luz, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de proveedor que sea indispensable para el negocio que tengamos. Entonces, ahí más bien tendríamos que buscar algún tipo de estrategia para ver cómo podemos pagar al encontrarnos nuevamente en esta pandemia, que sin duda pues nos encontramos ante déjame llamar una causa mayor como tal, ¿no? Sí, pues es que, oye, causas hay muchas. Sí, por supuesto. Este tema de fuerza mayor es un tema técnico que está en la propia ley, que lo podemos encontrar en nuestro código fiscal, etcétera. Pero ahorita, sin duda, el tema de una pandemia no es un tema menor, evidentemente, sí. Y efectivamente nos encontramos ante un efecto de fuerza mayor como tal, ¿no? Sí, también nos pregunta nuestra audiencia, ¿cómo me registro al nuevo portal para generar y actualizar mi contraseña? Ok, nada más hay una pregunta, porque efectivamente salió un comunicado, si no mal recuerdo fue antier específicamente o ayer, en donde justo con el afán de no tener que ir físicamente a las administraciones locales, porque además no hay citas, ¿no? Entonces te permite generar una contraseña. No obstante, todavía ayer estábamos viendo que había sistemas, de hecho, cuando tú metías tu información, ¿dónde lo puedes obtener? Punto número 1, te metes a la página del SAT y ahí lo podemos obtener como tal, ¿no? 2, tienes que incluir tu nombre, tienes que incluir tu RFC, tienes que incluir un correo electrónico. No recuerdo si aquí también te piden un número telefónico, pero pienso que no. Y lo que sí es muy importante, tener tu INE. Pero, nuevamente, todavía ayer estábamos haciendo un ejercicio con una persona física y desafortunadamente nos aparecía error en el sistema. Todavía hasta hace rato, antes de la comida, volvimos a hacer el intento y sigue apareciendo ese error. Entonces, sí habrá que tener también muchísima paciencia, porque pues sin duda el fisco nos está tratando de ayudar en estos temas electrónicos para evitar que la persona física tenga que ir físicamente, valga la redundancia, a una administración. No obstante, pues bueno, aquí el tema está en que funcione pronto. De hecho, también nosotros lo que hicimos fue buscarlo a través de Chrome, lo hicimos a través de Firefox, Internet Explorer, y aún así en ninguno de los servidores, sino lo que nos dimos cuenta es que efectivamente es un error de la página del SAT como tal. Normalmente quienes presentan alguna declaración física personal, pues se asesoran o piden algún consejo, alguna orientación con algún contador, pero si yo quiero hacer mi declaración como persona física y no puedo contratar a un contador o no tengo esa oportunidad de hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer yo solo? Bueno, pues puedes hacer un trueque, igual puedes decirle a un amigo fiscalista
que si te hace tu declaración, le das un café, un vino, lo que quieras. Yo creo que esas negociaciones son muy fáciles. Un vinito. Exacto. Mira, en realidad, si eres una persona física en donde probablemente tus ingresos, perdona la expresión, sean sencillos porque es nada más sueldos y salarios, y probablemente al tener un fondo de inversión, por ejemplo, yo creo que sí es muy valioso que la manera en que podamos nosotros dar como ejemplo de qué hacer es, primero, puedes obtener tus CFDIs, que estos son emitidos por tu empleador. ¿Cómo? El empleador te los manda, dependiendo de la forma de pago, si es quincenal o es mensual. Entonces, podemos vaciar todos nuestros ingresos como tal en una página de Excel y luego también voltear a ver si tenemos, bueno, 1, 2, retenciones, que evidentemente las retenciones es parte de la obligación de nuestro empleador, inclusive es una obligación que se podría volver en un tema de responsabilidad solidaria en caso de que no las efectuara o que las efectuara y no las pagara el fisco mexicano. Entonces, igual hacer un vaciado de todas estas retenciones. Tercero, si, por ejemplo, tienes una constancia de intereses que es emitida por alguna institución financiera, por ejemplo, es muy importante también aclarar lo siguiente, y es un tema que en la práctica hemos vivido. Una cosa es la constancia, que la constancia no está timbrada, o sea, no tiene todos estos algoritmos emitidos por parte del fisco, y además te mandan un CFDI, que eso sí es el complemento de pago, ¿no? Que eso es lo que sí se timbra. Lo que da es que de pronto lo que viene individualizado no necesariamente coincide con lo que está en el CFDI. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hablar, por ejemplo, en este caso con su casa de inversión o su fondo de inversión y tratar de entender qué es lo que están haciendo para verificar si lo que está precargado en la página del SAT es lo correcto o tengo que hacer ciertas adecuaciones. Ahora bien, bueno, pues entonces ya cargamos otra vez nuestros intereses y evidentemente el interés que para ti como persona física es acumulable es el interés real. Entonces habrá que ver si tuviste interés o hubo pues un efecto de pérdida o dependiendo. Normalmente pues sí te genera ahí un mínimo interés, ¿no? Y luego una vez, perdón, que hayas hecho pues todo este vaciado de tus ingresos y tus retenciones, tercer punto que podrías hacer es verificar si tienes algún tipo de deducciones personales. Como hace rato te comentaba, las deducciones personales pueden ir, por ejemplo, desde los gastos médicos, hospitalarios, por ejemplo, los lentes también ópticos que están graduados hasta un cierto monto. Si tienes análisis clínicos, si por ejemplo estás en un hospital y vas a la farmacia del hospital y todos los productos de la farmacia se incluyen en el documento, en el CFDI o en la factura, como antes le llamábamos, emitida por el hospital. Es muy importante decirte esta aclaración porque a veces las personas creemos que por el hecho de ir a cualquier farmacia, se llame como se llame, y obtener algún ticket, un CFDI o algo similar, creemos que es una deducción. No procede, o sea, esto no es deducible de esta manera, a menos de que forme parte del hospital en el que tú... Excepción. Sí. Que me dice el contador, no, pues es que esto no pasa porque pues no fue dentro del hospital y uff. Sí, efectivamente, efectivamente, y mira, también algo Oye, con pero lo que son nos... trampas también que nos pone Hacienda, ¿no? Y espera, porque, perdóname la expresión, pero tenemos todavía una trampa mayor, porque no te creas que todos estos tipos de gastos son deducibles al 100%. Entonces, están topados. Y el máximo tope, ahorita, pues ya sabes que la ley normalmente se refiere a salario mínimo general para hablar hasta qué parte se graba o qué parte está exento, dependiendo la redacción. Ahorita sabemos que ya no está, esta referencia ya no es válida al salario mínimo, ahora tenemos la famosa UMA, que es esta medida de actualización, y hablando de números redondos, más o menos la deducción máxima o son 154,000 pesos aprox de estos gastos que se le llaman deducciones personales, o el 15% de tus ingresos. ¿Cuáles todos tus ingresos? Sean alguna parte exenta, algo que ya pagó un impuesto definitivo, lo que sea. De estos dos, el monto menor, o sea, el monto menor es lo que es deducible. Entonces, tú puedes, por ejemplo, no sé, haber tenido 2 créditos, ¿no? De una institución financiera en particular y una ayuda, por ejemplo, de Infonavit. Tú pensarías que la suma de todos tus intereses reales
podrían ser deducibles. Si esto va más allá de 154 aprox, entonces no hay forma. Ya el propio sistema no te permite deducir de más. Y a su vez, cada uno de estos rubros, que ya te decía, los honorarios médicos, los gastos funerarios, o por ejemplo, si tú haces aportaciones a la Afore, aportaciones voluntarias me refiero, o adicionales, ¿no? Si haces un donativo a alguna donataria autorizada, etcétera, a su vez, hay algunos de estos rubros que además están topados, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo te decía de los intereses, si yo también compro una casa y me otorgan un crédito de 10 millones, pues, ¿qué crees? Mala suerte, porque aquí la ley nada más no lo topa hasta 4.8 millones del crédito otorgado por la institución. Entonces, nuevamente, sí hay que voltear a ver cada uno de los rubros y con base en eso saber qué es lo que se nos permite deducir y qué no. Hay también, y para el público que te escucha, que me imagino que tiene familia, también, por ejemplo, el transporte de la escuela, sí, solo sí es obligatorio, sí, solo sí, por ejemplo, también forma parte de la colegiatura, aunque venga desglosado transporte, pues puedes deducirlo. Pero, por ejemplo, volteas a ver las colegiaturas y no están en la ley la deducibilidad. Te permite, y esto fue un decreto ya un poco viejo, que se ha ido actualizando la información, pero ahí sí nos permite poder deducir colegiaturas que pueden ir desde preescolar y máximo hasta bachillerato, o lo que sea similar al bachillerato, dependiendo técnicamente cómo se le llame a ese grado como tal, ¿no? Y nuevamente, no es al 100%. Hay montos que si no mal recuerdo son a partir de 14 cuando vas en preescolar y creo que hasta 24, o un tema de este rango, pero nuevamente, ni siquiera está en ley. Entonces, hay muchas cosas que las personas físicas pueden no saber, el sistema te las puede precargar, pero probablemente ni siquiera sabes cuáles son los criterios o cuáles son los parámetros para saber qué es la limitante como tal. Sí, 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 y además, fíjate que a mí me llama poderosamente la atención y se me hace un abuso también, que como personas físicas hacemos una declaración mensual. Y con base a nuestro comportamiento, de nuestros ingresos y egresos, pues hacemos la declaración en plataforma digital de Hacienda. Pero ya pagamos mensualmente, se supone que vamos al corriente y al año tenemos nuevamente que hacer otra declaración y pagar más. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo te diría, por ejemplo, que en el caso de las personas físicas, ese adelanto que estamos dando cuando somos trabajadores, pues son las retenciones que hace el empleador como tal, ¿no? En mi opinión, normalmente cuando estas retenciones se están haciendo de forma correcta y en su caso, pudieras tener algún tipo de deducción adicional, sin duda, puede votarte inclusive un saldo a favor. ¿Cuándo puede ser que no? Pues cuando eres una persona física que probablemente obtengas un montón de ingresos, que deducciones personales pues no tengas y que a pesar de lo que tú le hayas adelantado al fisco vía pago provisional porque estás en un régimen distinto al de nada más sueldos y salarios, ¿no? Pues no sea suficiente, pero nuevamente creo que sí es súper relevante poder hacer bien nuestros cálculos desde el momento uno y saber que, claro, habrá que estar pagando anticipadamente y en consecuencia en la declaración anual, pues el impacto o tendría que ser positivo, es decir, positivo para ti, evidentemente contribuyente, o con un mínimo impuesto a pagar, porque eso también sí ha pasado. Sí hemos visto casos de personas físicas que nada más son trabajadores, que inclusive con el tema de retenciones, sin tener deducciones personales, sí vota impuestos a cargo, nada más que normalmente también hemos visto que no son tan grandes, ¿no? O sea, habrá que ver cada caso en particular. Claro, por supuesto. Ariana, nos pregunta nuestro auditorio, ¿generar multas por retrasar las declaraciones informativas que se hacen mes con mes? ¿Esto puede suceder? ¿Se pueden generar este tipo de multas? Esa es una. Y por otro lado, ¿en qué plazo el SAT va a devolver el dinero que salió con la declaración a mi favor por hacer la declaración anual? Claro, mira, vamos a dividirlo por partes esta pregunta como tal, ¿no? Multas. Las multas normalmente suceden cuando tú no te autocorregiste, en este caso llegó el SAT, inició ejercicio de facultades y evidentemente aparte de que tienes que pagar
ese impuesto omitido con actualizaciones y recargos, lo cual va a suceder desde que tú debiste haber pagado y hasta ahorita que pagas, ahí sí tendrá que incluirse una multa. Pero una multa no nada más es porque no presenté mi declaración y al otro día me doy cuenta, por ejemplo, que fuese, no sé, me voy a ir muy lejos, ¿no? Pero que fuese ya el 1 de septiembre, que me haya dado cuenta que no presenté mi anual, pero el fisco no ha venido a preguntarme por qué no lo hice. Si yo lo presento de forma espontánea, no tendría en su caso que generarse una multa, más no así la actualización y el recargo como tal de la contribución, eso sí. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado porque desafortunadamente con todas las adecuaciones, modificaciones, adiciones que se realizaron con base en la reforma fiscal para el 2020, efectivamente se incluyeron un tema de defraudación fiscal. Cuando nosotros no llegamos a presentar una declaración y es de forma periódica que no la presentemos. Eso evidentemente ya es un extremo. Tiene que existir dolo para que esto suceda, pero sí hemos visto también comunicados que de pronto suelen pues, ser muy agresivos, ¿no? Porque pueden venir desde 2 años de prisión, pueden ser hasta 9 años, dependiendo de cuál es lo monto supuestamente defraudado. Pero nuevamente, para que lleguemos a esto, sin duda se tienen que cumplir una serie de elementos, pero el hecho de que no nada más porque no presentes tu declaración anual como persona física significa entonces que ya por eso pues puedes incurrir a un tema que va mucho más allá del fiscal, ¿no? Que ya sería un tema pues penal. Pero bueno, esta es la primera pregunta. Y la segunda estaba en relación ¿de qué? Perdóname, no. Del plazo que se tiene cuando sale a tu favor la declaración, ¿cuánto tiempo tarda el SAT para hacer la devolución? Pues mira, normalmente por ley, ¿no? Nos dice que son 40 días. Debe ser luego, ¿no? Lo que pasa es que ahorita para personas físicas está justo este comunicado en donde la presentas y supuestamente la devolución tendría que ser casi de forma inmediata. No obstante, ahorita hay en este sistema automático de devoluciones, en teoría, pues no tendríamos que encontrarnos o toparnos con tantas restricciones en materia de devoluciones. No obstante, ya vimos lo que sí pasó los primeros días de abril, que se convirtió hasta en 10 veces lo que en su caso debiste haber pagado, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema en particular, se supone que tendrían que ser de forma rápida. No obstante, hay algunas que, por ejemplo, se presentaron hace 2 semanas y a la semana ya estaban. Hay otras que se presentaron hace 2 semanas y hoy siguen sin presentar, sin haber algún comentario o una devolución por parte del fisco. Entonces, sí, la verdad, yo no me atrevería a decir un plazo exacto, porque en la práctica estamos viendo que los plazos exactos no se están dando, ¿no? Habrá que ver también cuál es el criterio que en su caso estuviera teniendo ahí la autoridad. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, estamos conversando, mi estimado auditorio, con Ariana Elizabeth Martínez Molina. Y hemos hablado mucho de cuestiones contables, fiscales, de sanciones, de plazos, de criterios, pero casi no hemos hablado de Ariana más que al principio. Ariana vive en la Ciudad de México, ahorita estamos haciendo esta comunicación a través de nuestra red social de Facebook y platícanos un poco de ti, cuáles son tus hobbies, qué haces. Claro, bueno, cuando eliges ser fiscalista y eres una persona muy apasionada, como es mi caso, me encanta todo el mundo. Sí, se nota. La verdad es que le dedico mucho tiempo a la vida profesional y el tiempo personal, pues lo limito mucho. No es un tema en donde nada me obliga a hacerlo, simplemente es por tema de gusto, porque realmente es un tema pues de muchísima experiencia, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Cuando tengo este tiempo libre, los hobbies son puntualmente leer. Me encanta leer. Y lectura que evidentemente no tenga que ver con temas técnicos. Me gusta mucho leer temas de metafísica o temas que estén orientadas a entender cuáles son pues las zonas, perdóname, pero te lo voy a decir así literal, como dice el título del libro, ¿no? Las zonas erróneas que de pronto tenemos como seres humanos para poder tener pues un mayor conocimiento de mi persona, sin duda pues incrementar la inteligencia emocional y en algún punto también pues incrementar todas estas habilidades de liderazgo. Me encanta también hacer ejercicio. Ahorita, desafortunadamente,
pues no puedo hacer como antes hacía ejercicio, no obstante, como vivo en un piso 27, entonces normalmente me subo las escaleras como 2 o 3 veces al día para poder agilizar y que mi cerebro esté un poco más despierto y no tan aturdido. Y también me encanta viajar. Viajar ha sido una de mis pasiones desde que pues pude hacerlo de forma independiente, desde que era pequeña con mis papás lo hacía muchísimo, pero yo creo que independiente pues son de los temas mucho más enriquecedores que tengo en mi vida. ¿Viajas en el país o al extranjero también? No, normalmente viajo al extranjero, tengo déjame llamarlo, una filosofía, lo cual es que para algunas personas pudiera ser absurda, no obstante, para mí, como ahorita estoy joven, no ahorita, ¿no? Desde hace años que viajo, pero que era más joven, pues estaba sana, joven, podía caminar, hacer y aguantar vuelos de 15 horas, de 18 horas, entonces normalmente mis viajes han empezado a ser desde lo más lejos, para que en cuanto pues sea más grande, pueda viajar más cerca y con las comodidades que en su caso requiero, ¿no? De hecho, había honestamente pues ciertos estados maravillosos en nuestro país que desafortunadamente no conocía, tipo un Chiapas, ¿no? Lo cual es que es un estado que ahora estoy enamorada, por otras razones también, pero esa es mi filosofía y por esa razón es que siempre empecé como desde más lejos, desde el extranjero, y pues bueno, ahorita creo que lo más que me toca viajar es a la cocina de la casa. Te queda muy lejos. Bueno, no, ¿Qué tipo de cocina te gusta? De platillo. sí, yo pienso que la comida mexicana es exquisita, es maravillosa, es deliciosa, tiene una variedad de sabores. Sin embargo, también la española me fascina la española y la japonesa. La japonesa también. Eso es. La italiana. También es un poco, tiene muchos carbohidratos y no consumo Sí. tanto, pero claro que es maravillosa, hay unas pastas exquisitas y unas pizzas que, bueno, también, y unos Oye, gelatos. de esto que comentabas de los libros, me llama la atención sobre este tipo de lectura que comentas, en donde te ayuda a descubrir las zonas oscuras de tu yo interno. ¿Qué tipo de autores son? Si nos puedes dar algunos títulos. Claro, mira, para mí hay uno en particular, es una persona que desafortunadamente ya falleció hace 5 años, Wayne Dyer. Me parece que es una persona que tiene una serie de libros que como ser humano pues te ayudan muchísimo a ir eh, evolucionando, ¿no? Principalmente este de zonas erróneas, sin duda te ayuda pues a saber de verdad en dónde están nuestros temores y sobre todo entender que como seres humanos de pronto somos tan pesimistas, somos nos encontramos en una situación adversa y más que verle, bueno, ¿cómo puedo brillar ante este problema o esta adversidad? Es ponerme a llorar, ¿no? Y decir, ay, ¿ahora cómo lo resuelvo? Y no tengo las herramientas, ¿no? Cuando de verdad si te presentes un reto para que brilles como ser humano, sin duda. Y hay otro libro que a mí me fascina, que se llama El cielo es tu límite, que también está en función de, pues nuevamente, de que si no quieres crecer, no quieres brillar, sea lo que seas, ¿eh? No necesariamente que tengas 1000 títulos académicos, pero sin duda es algo que Claro. depende directamente de ti. Claro, por supuesto, y sobre todo buscar la felicidad en lo que uno hace, ¿no? Realizar lo que verdaderamente te hace feliz, estar bien contigo. Sí, y normalmente lo que sí me he topado en esta práctica de 16 años, en donde afortunadamente ya tengo bastantes años teniendo personal a mi cargo, me doy cuenta que son personas que normalmente no les gusta lo que hacen. Y no pasa nada, la verdad es que no somos árboles, podemos movernos, podemos hacer algo distinto y sin duda pues Claro, un tema de descubrir el talento y por otra parte ver también para qué somos hábiles y con base en eso, esas habilidades irlas practicando constantemente, ¿no? O sea, yo llevo sí, 16 años siendo fiscalista y te puedo confirmar que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Hay tantas cosas nuevas, hay tantas cosas que aprender, tantos temas, artículos correlacionados, reglas, criterios normativos, no vinculativos, hay que ver qué dice la corte, entonces es un mundo tan exquisito que no terminas de aprender y sin duda nuevamente, si no ves que es algo que no te apasiona, pues simplemente busca que sí, no hay profesionales, hay gente que es coach profesional y que sin duda te ayuda a descubrir qué es lo que a ti te gusta. Hay muchos youtubers que también, por ejemplo,
entrevistan a profesionales, ¿no? En donde dicen, a ver, yo Ujú. soy contador y hago esto, yo soy psicólogo y esto es lo que hago, yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de tutoriales que hoy existen, toda esta información que hay, profesionales que están certificados en eso, es muy valioso que se tenga un acercamiento y ver realmente qué quieres hacer de tu vida cuando creemos que vamos a vivir por siempre y esto es tan efímero, ¿no? ¿Has estado en la docencia? Me han invitado sin duda, sobre todo cuando estaba en esta firma internacional, había un socio que tenía una materia, perdóname, a cargo, y en Ujú. esa materia yo era su suplente, entonces ahí sin duda, lo que más bien sí participo mucho es en dar cursos que están relacionados con temas técnicos, normalmente esto sucede un fin de semana, porque entre semana sí le dedico mucho a mi carrera profesional, a mi trabajo y pues evidentemente le debo una responsabilidad y un respeto, pero un fin de semana, ¿no? De pronto pues puedo dar un curso que puede ser virtual o físicamente en alguna universidad y ya más bien a profesionales o personas que están estudiando una maestría o un doctorado o algo similar, pero pues bueno, Ujú. no propiamente he tenido un grupo a mi cargo en donde sea un semestre así, esa Ujú. experiencia no, pero espero que pronto sí, yo creo que muy enriquecedora. Sí, además de verdad que se la pasa uno muy bien también ahí en la docencia, en la convivencia y sobre todo el compartir el conocimiento, que es lo verdaderamente importante, el compartir visiones también, tanto del ámbito profesional como de vida, ¿no? También. Correcto. Ariana, si alguien te quiere contactar, ¿a qué número o en qué red social te pueden contactar? Bueno, ahorita con base en esta conversación que estamos teniendo, creo que ahí aparece cuál es la red social en la que estamos, que es Facebook, pero Sí. también me pueden contactar, puedo dejar mi correo electrónico que es lizariana@yahoo.com y yo creo que puede ser el medio que en principio podemos utilizar. Perfecto, muy bien. ¿Cómo ves el escenario que estamos viviendo desde tu punto de vista profesional? ¿Cuáles las conclusiones a las que tú puedes llegar en este momento? Pues bueno, la verdad es que es una, déjame llamarlo una tragedia la que estamos viviendo, derivado de pues tantas pérdidas humanas que ya hemos tenido, y no nada más por las personas per se, sino las familias que se quedan y la forma en la que normalmente pues ahora se tienen que despedir de estos cuerpos físicos. Eh, también la verdad es muy lamentable para todas las pequeñas, medianas empresas, inclusive grandes empresas, ¿no? En donde ni siquiera Sí. hay pues diferimientos o parcialidades específicamente por este tema de la pandemia, como ya dijimos, una falta de incumplimiento fiscal, sin duda es porque nos encontramos ante un tema de fuerza mayor, ¿no? O sea, no es Ujú. algo que estuviera planeado, que específicamente le esté pasando a los contribuyentes de México, ¿no? O sea, pero yo creo, Juan, que más tristeza me da la gente ignorante, y perdóname la expresión, pero esas personas que creen que esto no está sucediendo porque sí está sucediendo y piensan que no está sucediendo porque nadie de su círculo cercano está pues con esta enfermedad como tal. Entonces, Ujú. sí me da mucha tristeza ver comentarios ignorantes, entrevistas ignorantes, publicaciones en donde nuevamente la gente cree que no pasa nada y sí está pasando. Otro tema que a mí me aflige es sin duda la parte económica, una parte económica que en mi opinión todo se vuelve otra vez un círculo vicioso. ¿Y por qué? Los contribuyentes sin duda esperábamos que al menos hubiera aplazamientos en nuestras obligaciones fiscales. Esto no significa que hubiera, por ejemplo, el nunca pagar, ¿no? O sea, Fisco nunca te va a pagar, no, pero espérame, o sea, no puedo correr ahorita a mi gente porque mi gente también vive de un sueldo, de un salario o puede vivir inclusive del día a día dependiendo de qué cosas se dedique, ¿no? Pero además tengo otros gastos que sí tengo que hacer también frente, ya te decía, en principio la nómina y si no, pues también tienes que voltear a ver qué otros gastos fijos son importantes para que al menos tu empresa cuando regresemos todos a trabajar Claro. no haya pues este tema de que se me echaron a perder toda mi maquinaria, todo mi equipo, ¿no? O dependiendo nuevamente de qué nos dediquemos. Entonces, yo pienso que sin duda sí deberían de emitir alguna facilidad, algún tema de diferimientos, algún tema de nuevamente exenciones, dependiendo, por ejemplo, no sé, si se tratase de estos mismos grupos o estas industrias en donde están ayudando a combatir este tema de la pandemia como tal. Yo creo que nuestro gobierno, no sé qué está sucediendo, entiendo perfectamente la explicación de que si no hay recaudación, ¿cómo vamos a hacer frente? Pero perdón,
O sea, México creo que es un país muy rico. Somos de los países que también tenemos tasas corporativas importantes, probablemente no si nos volvamos a ver algún país como tipo Suiza, ¿no? No obstante, nuestros servicios, con base en lo que nosotros contribuimos, nuevamente es mi opinión, no están paralelamente o que sean equiparables a lo que yo contribuyo. Nosotros lo sabemos, si nosotros enfermamos, aunque tengamos una tasa hasta del 35% porque ganamos más de 3 punto y algo millones de pesos, no vamos a ir al seguro social. O sea, aparte de que contribuimos a la seguridad social, también nosotros tenemos que contratar una póliza de gastos médicos, que sin duda, pues, para las personas físicas es deducible, ¿no? Ujú. Pero no podemos tener un servicio como en algún país de estos de primer mundo porque no lo tenemos. No tenemos, por ejemplo, tampoco temas de seguridad, ¿no? Y como mujer te lo digo, o sea, el hecho de tener que ir caminando sola y sobre todo ahorita que está muy solo por lo que estamos viviendo, porque si de pronto tengo que atender un asunto importante, el hecho de salir como mujer, no sabes si alguien en algún momento va a llegar a atacarte. Y no es un tema de feminismo ni mucho menos, sino desafortunadamente por el para qué está pasando esto, ¿no? ¿Para qué con la mujer? Porque claro, también puede haber un gran número de hombres que viven estas situaciones, pero que pues es por asalto o que es por un tema de secuestro o algo similar, desafortunadamente, pero el para qué a nosotras nos pasa eso es un tema muy triste, muy desafortunado en México. Sí. Más comentarios de personas que dicen, ay, ¿por qué destruyen un monumento? Oye, están destruyendo la vida de alguien, ¿no? Creo que hay muchas cosas que yo creo que sin duda esta pandemia nos tienen que hacer reflexionar como seres humanos, nos tienen que hacer que nos reinventemos. Que esto, o sea, muchas publicaciones, cuando lleguemos o cuando estemos en la vida normal, perdón, después de esto la vida no puede ser normal, porque si es normal no sirvió para nada. Y pues Claro. estos sucesos como tal déjame llamarlo, de la naturaleza, ¿no? Es por alguna razón y creo que debemos de ser conscientes para qué está pasando esto, cuidarnos muchísimo, de verdad qué desfortuna de todas esas personas que pues bueno, trascendieron como tal y principalmente también para su familia, perdona, que quedaron pues acá, ¿no? Entonces, yo esperaría que al menos hubiera alguna reflexión por parte de nuestro gobierno y nuevamente, no para que se nos regale cosas, no para que se nos exente de todo, sino para que se nos permita entender que si hoy no estamos generando ingresos, hacer frente, por ejemplo, a un pago anual, ¿no? O bien simplemente los desembolsos que vamos a estar teniendo mes a mes cuando no me alcance ni siquiera para la nómina, cuando de verdad yo demuestre que no tengo ni siquiera para pagar. Y recordemos esto, nadie está obligado a lo imposible. Exactamente. Hemos conversado con Ariana Elizabeth Martínez Molina, la hemos conocido en el ámbito profesional, muy capaz, muy joven, Ariana, te felicito por toda esa trayectoria y esa solidez que tienes como profesional, pero también te hemos conocido un poquito como ser humano y la visión que tienes de México, que es muy certera, la cual también compartimos porque vivimos un momento muy especial y después de esto tenemos que ser diferentes y tenemos que construir también un país distinto. Yo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación sin conocerlos físicamente ni profesionalmente y por supuesto también un agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de México, tu organización gremial que nos facilitó el conducto para que llegáramos contigo y estuvieras esta tarde, noche con nosotros aquí tomando un café pórtico, aunque yo vi que no sacaste tu taza de café. Sí, no sé, no me preparé para esto y ya llegaba un momento en que no podía ni hablar, pero bueno, ya para la otra, sin duda, y si me vuelves a invitar, que será un placer, tendré mi taza de café o si no, con agua. Claro que sí, pues te mando un abrazo, muchas gracias, reiterada felicitación y Gracias. seguimos en comunicación, Ariana, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, gracias a tu público y gracias al Colegio de Contadores. Y con ustedes, ya saben, el próximo jueves tenemos una cita nuevamente aquí a las 7 de la tarde en Café Pórtico. Cuídese mucho, no salga de casa, respete
a las autoridades sanitarias y sobre todo piense en su integridad personal, pero también en la de su familia y de sus seres queridos. Soy Juan Gómez. Hasta el próximo jueves. La buena comunicación es tan estimulante como un buen café. La buena comunicación es tan estimulante como un buen café y difícil de olvidar a la hora de dormir. Buenas noches. La buena comunicación es tan estimulante como un buen café y difícil de olvidar a la hora de dormir. Buenas noches.